Bueno, estamos listos entonces. Buen día, es un gusto saludarles. Mi nombre es Juan Miguel Herrera, soy ingeniero civil y en esta ocasión les estaré impartiendo el curso Módulos de Competitividad 3. Hoy veremos el contenido de la semana número 11, cuyo tema es las máquinas y equipos para la construcción. Dentro del objetivo de la clase del día de hoy, tenemos que conocer los diferentes tipos y el funcionamiento también de las máquinas y equipos utilizados en la construcción. En clases anteriores hemos analizado el funcionamiento, el tipo de máquinas que se utilizan en diferentes industrias. Ya vimos las máquinas agrícolas, las máquinas industriales, y pues la clase el día de hoy va a ser de conocer las máquinas y equipos que se utilizan en la construcción. Vamos a hablar siempre de las máquinas más utilizadas, más generales, dependiendo del uso el uso o el trabajo que se va a realizar, ¿verdad? Vamos a iniciar con que la maquinaria que se utiliza en la construcción abarca una gran variedad de obras. Creo que en algún momento ustedes se han dado cuenta que la construcción es muy amplia, hay diferentes tipos de proyectos que se pueden hacer: construcción de viviendas, construcción de edificios, movimiento de tierras, instalación de drenaje, instalación de agua potable, construcción de canales, diques, represas, etcétera. Es una gran cantidad de, de trabajos que se pueden realizar a través de la construcción y que por lo tanto pues, se utilizan máquinas también para realizar estas actividades. Recordemos que una máquina, pues, la función principal es optimizar los recursos, hacer un trabajo de una manera un poco más eficiente, más rápida y en el menor tiempo posible, y que pues los acabados normalmente, las terminaciones de estos trabajos, pues quedan mucho mejor que realizarlos de manera manual. Además, pues que las máquinas también brindan cierta seguridad dentro de realizar los trabajos y no ponen en riesgo la integridad de las personas que están realizando la actividad, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que abarca grandes y diferentes proyectos desde movimiento de tierras, perforación de túneles, cimentaciones, pozos mecánicos, etcétera. Las máquinas en este caso, pues las destinadas a los procesos de construcción, tienen en este caso varias finalidades dependiendo del tipo de máquina y el tipo de trabajo que desarrolla. Por ejemplo, tenemos una de las finalidades es retirar la capa del suelo, mover el suelo, ¿verdad? Recordemos que en la mayoría de proyectos hay necesidad de hacer alguna cimentación. Entonces es necesario cortar esta parte del terreno, del suelo, no solo cortar, sino que trasladarlo o moverlo también y volver. Entonces, una de las actividades es retirar parte de la capa del suelo, de modificar el perfil de la tierra según los requerimientos del proyecto que se está realizando. Otra función también que pueden desarrollar es transportar materiales. En este caso, todos los agregados, la arena, piedra, concreto, el agua, todos los elementos que forman parte del proceso de construcción. También tenemos otra función que pueden desarrollar, es cargar y descargar los materiales de construcción, conformar el terreno también, ¿verdad? Se utilizan en este caso las máquinas de excavación, pues para excavar el área del terreno donde se van a colocar los cimientos, las bases de los edificios y de las estructuras. También para desplazar suelos y conformar el terreno en la realización tanto de caminos, excavación de túneles, en este caso construcción de presas, trabajos de minería, ¿verdad? Dependiendo del tipo de las características del suelo, así va a ser el tipo de maquinaria que vamos a
utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos suelos muy duros, como rocas o arenas cementadas, requieren utilizarse máquinas un poco más resistentes, que tengan algún tipo de martillo, por ejemplo, para poder perforar la roca, o que tengan cuchillas circulares, etcétera, ¿verdad? Todo va a depender de las características del proyecto y las características del suelo para poder definir el tipo de máquina que vamos a utilizar. Todas las máquinas utilizadas sirven para realizar procesos de excavación, están construidas para hacer frente a las duras condiciones a las que puede someterse durante la operación. Por lo general, todas estas máquinas están provistas de sistemas de tracción en todas sus ruedas, sistemas de movimiento para poder maniobrar en los terrenos complicados en los que van a desarrollar estas tareas. Mientras que también hay máquinas que poseen neumáticos similares a los de los automóviles, aunque también tienen bandas de rodadora mucho más anchas. Otras poseen orugas similares a la de los vehículos de combate, ¿verdad? O las orugas o las bandas que se conocen. Y otras máquinas, pues las cubiertas de caucho están recubiertas de mallas metálicas para proteger, en este caso, el neumático contra el daño que pueden producir al movilizarse en terrenos con piedras filosas que van excavando, ¿verdad? Las máquinas, según su uso, podemos, como les decía, catalogarlas en acarreo de materiales, máquinas de demolición y máquinas de excavación. Dentro de los principales equipos para la construcción, vemos que podemos utilizar lo que son los tractores, los cargadores, excavadoras, motoniveladoras, equipos de acarreo, compactadoras, entre otros. Como les decía, tanto equipos y máquinas hay de diferentes diseños, diferentes tamaños, capacidades de estas máquinas que van en función del tipo de tarea o trabajo que vamos a desarrollar. Otro aspecto importante, además de las máquinas, es el equipo de protección del personal. Estas máquinas, pues, todas requieren de un operador, ¿verdad? Entonces, no solo que tiene que tener la capacidad y la experiencia para poder desarrollar esta actividad, manipular y utilizar la máquina y el equipo, sino que también tiene que tener su equipo de protección personal, ¿verdad? Que comúnmente es el casco, los guantes, mascarilla, los audífonos, ¿verdad? Su chaleco reflectivo, sus botas industriales o sus botas que le tengan la protección necesaria para poder evitar algún tipo de accidentes. La mayoría de estas máquinas, dependiendo el trabajo que estén realizando, pues va a requerir de mucho control y mucho cuidado, dado que se puede poner en riesgo muchas veces la vida del operador e incluso pues la seguridad también del proyecto que se esté realizando, ¿verdad? Dadas las condiciones del terreno, el tipo de actividades que esté realizando. Adicionalmente a eso, pues en algunos casos cuando se está trabajando con este tipo de maquinaria que se considera como maquinaria pesada, ¿verdad? Siempre está en relación con otras actividades del personal de construcción, con albañiles. Por lo tanto, se debe tener el cuidado de las medidas de seguridad industrial dentro del proyecto, para evitar algún tipo de accidentes en el momento que se esté realizando estas maniobras o la utilización de estas máquinas y que pueda tener pueda surgir algún inconveniente o algún accidente con las personas que están desarrollando otras actividades dentro del proyecto. Vamos a iniciar definiendo algunos de los equipos y máquinas pues, más utilizados en la construcción.
Entre ellos puedo mencionar lo que es la concretera. La concretera es una máquina empleada para la elaboración de concreto. Su principal función es la de suplantar el mezclado manual de los diferentes elementos que componen el concreto, como lo es el cemento, los agregados, que en este caso es la arena, el piedrín y el agua, ¿verdad? Esta es una de las más utilizadas. La mayoría de los proyectos que se realizan de construcción está presente siempre este material, como lo es el concreto, ¿verdad? Que es el más utilizado para realizar la construcción de cimentaciones o algunos otros elementos, ya sea estructurales o no estructurales. Y una de las maneras de cómo fabricar el concreto es de manera mezclando los diferentes agregados en el sitio, es decir, en el área del proyecto. Anteriormente, cuando no se tenían estas máquinas, pues se realizaban estas mezclas de manera manual. Incluso todavía se hace cuando a veces la cantidad de concreto que se necesita no es mucha o depende del tipo de proyecto, ¿verdad? Todavía se puede usar un concreto de manera manual, es decir, colocando las cantidades necesarias de piedrín, arena, cemento y agua, y darles a través de un mezclado manual podemos obtener una mezcla homogénea de concreto. Obviamente pues es mucho más como les dije, o sea, no es tan garantizado realizar el mezclado de esta manera por varios factores, tanto factor de tiempo, factor de contaminación con la tierra o con el área donde esté haciendo la mezcla, o que la mezcla no sea la adecuada y que no tenga la homogeneidad necesaria que debe tener el concreto, lo cual pues se va a ver reflejado en su resistencia y en sus características. Por estas razones también de tiempo y de poder dosificar de una mejor manera la cantidad de cada material, fue que se desarrolló este tipo de máquinas, como se conoce la concretera, ¿verdad? Que nos ayuda a realizar la mezcla de estos materiales debidamente dosificados o con las cantidades previamente diseñadas para poder realizar esta mezcla y que el concreto tenga tanto la dosificación, sus características y que así pueda cumplir con las necesidades que se requieren en el proyecto, tanto de calidad y resistencia, ¿verdad? Entonces, la concretera es una de las máquinas que está presente siempre en todas las obras de construcción. Hablando de lo que es siempre el concreto y las mezcladoras de concreto, pues ahora vamos a ver otra máquina, que en este caso es un camión mezclador. Este es un vehículo equipado con un tambor mezclador, con este se puede transportar el concreto premezclado, evitando que este se endurezca. Una de las ventajas de estos camiones es que permite transportar en la tolva, es para realizar concreto en sitio cuando no es mucha la cantidad o el volumen de concreto que se va a utilizar. Cuando ya el volumen pues sobrepasa cierta cantidad, ya es un volumen considerable, ya podemos hacer uso de los camiones mezcladores que tienen mayor capacidad, ¿verdad? Son mucho más grandes y que se puede realizar este proceso. Normalmente estos camiones mezcladores podemos realizar la mezcla en el camión, pero normalmente se utiliza para transportar, es decir, este concreto se fabrica en una planta y a través de estos camiones es que se transporta el concreto hacia el proyecto a donde se va a utilizar. Normalmente estos camiones tienen una capacidad de hasta 7 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces son mucho más versátiles cuando necesitamos un volumen bastante grande de concreto. Entonces, la función que tienen es transportar y al mismo tiempo, pues por la forma en la que tienen y las características del camión, pues va generando un movimiento durante el transporte
lo cual hace que el concreto no fragúe tan rápido, es decir, que no empiece a secar muy rápido porque está en constante movimiento. Hay varios factores que debemos de tomar en cuenta cuando utilizamos un concreto premezclado. Debemos de tomar en cuenta la distancia que hay entre la planta donde se fabrica y el área donde se va a construir. Normalmente a estos camiones o a este concreto se le aplican aditivos, para poder garantizar que el concreto no empiece a fraguar o no empiece a secar antes de llegar al punto donde se va a colocar, ¿verdad? Entonces, eso es muy utilizada hoy en día, lo que es concreto premezclado. Otra de las máquinas también utilizadas, siempre relacionadas con lo que es el concreto, son los vibradores de concreto. Se utilizan para compactar el concreto cuando hay aplicaciones de un espesor considerable. Este procedimiento, pues, lo que hace es que acomoda el concreto, ¿verdad? Recordemos que el concreto, pues, trae ciertas como burbujas de aire. Al momento que lo colocamos, verter, a veces el concreto, pues dependiendo la consistencia que traiga, el índice de fluidez, ¿verdad? Es necesario eh, vibrar. La vibración lo que hace es que le saca el aire al concreto, las burbujas de aire, y que al mismo tiempo también ayuda a acomodar todo lo que es el concreto dentro de la formaleta o en el área donde nosotros vamos a, a aplicar, ¿verdad? Un buen vibrado pues nos ayuda todo el área donde estamos colocando el concreto, pues se cubra totalmente, que no queden espacios que después se conocen como ratoneras, ¿verdad? Que son espacios que quedan, que es donde, digamos, el concreto da las consistencias, ya sea por la estructura de hierro que tiene el elemento o el tipo de agregado, piedrín, ¿verdad? A veces no puede, la mezcla no está totalmente homogénea. Entonces, esto puede generar que se vean ciertas áreas morroñosas, ¿verdad? Que es donde el concreto no alcanzó a cubrir, ¿verdad? Entonces, el vibrador es una máquina también muy utilizada para garantizar el acabado del concreto, ¿verdad? Que cubra toda el área donde se está aplicando. También debemos de tener mucho cuidado que el vibrador de concreto pues tiene ciertas revoluciones, es decir, la vibración si es un poco fuerte, digamos. Entonces, si nosotros mantenemos el vibrador metido por mucho tiempo dentro del concreto, esto puede generar, lejos de hacer la función de acomodar, sacar el aire, puede empezar a segregar el concreto, es decir, a separar lo que es los materiales gruesos, como lo que es el piedrín, la arena, y puede irlo separando de lo que es el cemento con el agua, ¿verdad? Entonces, hay ciertas normas que nos indican a qué profundidad debemos de colocar el vibrador, cuántos segundos debe estar colocado y a cada cuánto en separación en distancia entre un punto donde se insertó hacia otro debemos de colocarlo, no es nada más de colocarlo al azar o el tiempo que nosotros querramos, ¿verdad? Porque lejos de ayudar puede perjudicar las condiciones del concreto. Pero básicamente lo que nos ha ido el vibrador de concreto es para garantizar la aplicación del concreto, que quede bien acomodado, que pueda llegar a todas las partes que debe de llegar y que evitar que se generen o que queden ciertas burbujas de aire en el interior del concreto. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la excavadora. Esta es una máquina pues, que se emplea para todos los trabajos relacionados con la excavación, movimiento de tierras u otros materiales.
La excavadora se emplea habitualmente para abrir surcos destinados al paso de tuberías, cables, drenajes, etcétera, así como también excavar cimientos, corte de taludes, eh, cargar camiones, hacer diferentes tipos de actividades relacionadas al movimiento de tierra. Creo que es una de las máquinas más utilizadas para trabajos considerados un poco más grandes, ¿verdad? Donde se requiere mover bastante, bastantes metros cúbicos, bastante área de tierra, ¿verdad? Ya sea para corte o para relleno. Normalmente cuando se hacen plataformas en áreas donde se va a construir, también es muy utilizada la excavadora. Acá podemos observar en la gráfica, podemos utilizarla para dragar ríos, para sacar material del río, cargar camiones, en fin, es una máquina muy versátil y muy utilizada hoy en día, ¿verdad? Dadas las características, hay de diferentes tamaños. Estas excavadoras pues, son de banda, entonces tienen cierta limitación a poder transportarlas en que se puedan movilizar en distancias muy largas, ¿verdad? Normalmente estas se transportan de un proyecto a otro, de un área a otro, pues a través de loboy o remolques movidos por camiones, ¿verdad? O por trailers, donde se transporta este tipo de máquinas dado que a través de la banda su movimiento es relativamente lento en comparación a otras, pero porque su función principal es el cortar y saca pues el cucharón que tiene en el frente que puede variar el tamaño, ¿verdad? Y la función prácticamente es cortar, cargar todo tipo de materiales, tallar también. Incluso a esta máquina también se le puede quitar este accesorio de lo que es el cucharón y se le puede colocar algún tipo de martillo o algún otro tipo de, de accesorio que puede servir también para de roca o para hacer cortes un poco más específicos. Hay cucharones que tienen forma triangular, por ejemplo, o con distintas formas que nos ayudan a poder realizar trabajos un poco más específicos que se requieran, ¿verdad? Estas máquinas, estas excavadoras, pues hay de diferentes marcas también, hay de diferentes tamaños, ¿verdad? Dependiendo el uso y el proyecto que se vaya a realizar, así es como se requiere también eh, el uso de estas máquinas. Como pueden observar, pues requieren de un operador de estas máquinas y el operador tiene que tener mucha experiencia para poder realizar estas tareas, ¿verdad? Porque dependiendo del uso que se le dé y el tipo de trabajo, también pueden ser máquinas en algún momento hasta cierto punto un poco inestables, dependiendo del trabajo que estén desarrollando. Entonces se requiere de que los operadores tengan mucha experiencia para poder maniobrar. Otra máquina que cumple una función similar, solo que un trabajo un poco más, la máquina es más pequeña para trabajos más pequeños, ¿verdad? Es la retroexcavadora. Esta es una máquina de construcción utilizada para realizar trabajos de excavación. Se diferencia de la excavadora, que es la que acabamos de ver hace un momento, en que dispone de una pala adicional en la parte frontal, además del cucharón que se utiliza para excavar en el extremo de un brazo articulado montado en su parte trasera. Esta máquina pues es la más utilizada, ¿verdad? Dadas las condiciones de los trabajos que se realizan normalmente. Dado que primero es una máquina de neumáticos, de llantas, es decir, esta se puede maniobrar o se puede movilizar de una manera más rápida. Tiene un cucharón frontal que es muy versátil para poder transportar material, para poder cargar también, cargar camiones. Obviamente, pues tiene sus limitantes en cuestión de la altura a la cual pueden subir el cucharón, el tamaño del cucharón,
¿verdad? Pero esta actividad, por ejemplo, de cargar camiones, puede ser mucho más lenta en relación a la realizar la excavadora, pero pues dependiendo, como les decía, el tipo de proyecto, pues es muy funcional. Vemos que también atrás tiene un brazo, que un cucharón mucho más pequeño que una excavadora, pero que también nos funciona muy bien para poder realizar excavaciones de algún tipo de saqueo, hallado de algún tipo de talud que no está muy alto, porque como les digo, por el tamaño que tiene sus limitantes, el trabajo es un poco más lento en relación a la máquina grande, a la excavadora, pero todo, como les decía, todo va en función de, del tipo de proyecto, ¿verdad? Pero esta máquina es la que más se utiliza para realizar los trabajos de construcción, incluso para movilizarse dentro del proyecto, a veces cuando tenemos cierta limitada de área, ¿verdad? Para poder movilizar las máquinas, esta es muy funcional para poder mover material, mover arena, mover piedrín de un lugar a otro, mover bloc, por ejemplo, cemento. Entonces, todas las características del cucharón frontal, pues es muy versátil y como es de llantas, se moviliza mucho más rápido. Entonces, esta es la retroexcavadora. También tenemos el camión de volteo. Estos que son los camiones perfectos para trabajo de la construcción. Tienen las características necesarias para transportar carga pesada. Constan de un brazo hidráulico que sirve para descargar o botar la carga donde se requiera de una manera mucho más fácil y rápida, haciendo más productiva la función, ¿verdad? Son de volteo, entonces prácticamente a través de este sistema hidráulico pues se levanta la palangana y se descarga el material. Entonces, este camión pues es cargado por una excavadora o por una retroexcavadora, las que acabamos de ver, o incluso por un eh, cargador frontal que vamos a ver más adelante, tipo de máquina también. Entonces, lo que hace el camión pues es transportar el material y luego traer a donde se requiere. Entonces, los camiones de volteo pues son muy utilizados en lo que es la industria de la construcción, dadas las características que tienen. Recordemos que todas las máquinas, su función principal pues, es optimizar tiempos, recursos y hacer un trabajo de una manera rápida y segura. También tenemos el rodo compactador, es una máquina un poco más específica, utilizada pues en áreas donde no se, donde pues básicamente se está haciendo algún tema de un movimiento de tierra, ¿verdad? Es una máquina autopropulsada sobre ruedas que cuenta con diferentes tipos de rodos que ayudan, como su nombre lo indica, a acelerar lo que es el proceso de compactación de tierra. Su función principal es producir la densificación del suelo por su peso propio y una carga dinámica por medio de una masa excéntrica que gira alrededor del eje del rodillo produciendo una vibración. Cuando estamos haciendo algún movimiento de tierra, por ejemplo, en una plataforma donde estamos extrayendo material que no cumple con las características del proyecto, como eso pues lo retiramos a través de excavadoras, camiones, vamos retirando ese material y a veces vamos sustituyendo por un material de mejores características, como por ejemplo un material selecto. Y necesitamos llegar a cierto nivel, entonces se va tirando o regando el material por capas. Eso lo hacemos a través de una retroexcavadora o una motoniveladora que vamos a ver más adelante. Y posteriormente pues se va compactando con este rodo. El rodo pues tiene hay de diferentes tamaños, diferentes capacidades, dependiendo de las características del proyecto. En la transformación de plataformas, ¿verdad?
carreteras también cuando están trabajando la base, la subbase de las carreteras. Eso cuando ya se ha aplicado en el caso de, de cuando se trabaja con asfalto, también se compacta la carpeta de asfalto. Pero en el concreto, pues es solo la base, las bases, las capas inferiores que se compactan. En concreto, pues ya habíamos visto que es un material que el fragua solo, que no hay necesidad de compactar, pero todo lo relacionado con el suelo y los materiales donde se necesite una compactación, utilizamos este tipo de rodo. Con respecto a la compactación del suelo, aparte de los rodos, tenemos compactadoras manuales, rodos tripulados, es decir, rodos más pequeños que, que, que pueden conducirse o como empujarse de, de la maniobra de un operador. Así como podemos observar en la gráfica, este es un rodo más completo, que ya tiene una cabina donde ya el operador pues lo va maniobrando. ¿Verdad? Entonces también tenemos compactadoras manuales que nos sirven para poder realizar rodos también con ciertas características, ¿verdad? Que tienen unos clientes que a veces lo que hace es para poder tener una o crear una adherencia entre capa y capa, ¿verdad? Para que puedan, en este caso, pues realizar de una mejor manera estos procesos de compactación entre capa y capa. También tenemos otra máquina muy utilizada, como es la moto niveladora. Esta es una máquina que cuenta con una larga hoja metálica empleada para nivelar terrenos. Además, posee escarificadores para terrenos duros. La principal finalidad de esta motoniveladora es nivelar los terrenos y refinar taludes. Una de las características que dan gran versatilidad a esta máquina es que es capaz de realizar el refinado de taludes con distintas inclinaciones. Esta máquina pues se utiliza normalmente para poder nivelar terrenos en carreteras, carreteras es muy utilizada cuando se tira un material y necesitamos tener niveles un poco más finos, ¿verdad? Dadas las características, en este caso de la carretera, se usa la motoniveladora. También cuando tenemos áreas o plataformas eh, bastante grandes, donde estamos realizando algún movimiento de tierra, algún tipo de relleno, y necesitamos tener un nivel, ¿verdad? Recordemos que si tiramos o regamos algún material con retroexcavadora, no es tan exacta la nivelación, ¿verdad? Entonces necesitamos una máquina, en este caso una motoniveladora, que a través de la de la hoja metálica que lleva en la parte inferior es la que nos va dando el nivel, ¿verdad? O sea, solo se gradúa esta hoja y la motoniveladora pues pasa nivelando, como su nombre lo dice, toda la superficie que nosotros necesitamos para posteriormente utilizar el rodo, ¿verdad? Para poder compactar esta capa, ¿verdad? De la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque si no tenemos nosotros una nivelación adecuada al momento de compactar con este tipo de máquinas como lo son los rodos, pueden irnos quedando ondulaciones en el terreno, lo cual hace que la superficie del rodo no, no compacte totalmente todo el área porque tenemos partes altas y partes bajas, entonces la compactación no es uniforme. Entonces, por esta y muchas razones más, es que es necesario tener una nivelación lo más exacta posible. Y esto se da a través de un motonivelador. Aparte de nivelar, también esta nos sirve para escarificar. Si se dan cuenta, en la parte de atrás tiene unos como dientes que nos ayuda a ver cuando también el material está muy húmedo o hay necesidad de realizar algún tipo de mezcla con material. Este nos ayuda a abrir la capa o el terreno, ¿verdad? Para posteriormente realizar la aplicación de algún material
que requiere algún tipo de mezcla adicional, que a través de la cuchilla que posee podemos realizar esta tarea también. Acá podemos observar en la gráfica, vean cómo con la utilización de la cuchilla se puede ir realizando esta nivelación. Es decir, esta cuchilla va movilizando, extrayendo el excedente, ¿verdad? Dado los niveles que ya establecidos de la plataforma o del área que se está nivelando, y esto pues va dejando las áreas lo más niveladas posible para su posterior compactación. Otra máquina también muy utilizada es el cargador frontal. Es una máquina de uso frecuente en la construcción de edificios, la minería, obras públicas, carreteras, autopistas, túneles, presas hidráulicas y otras actividades que implican el movimiento de tierra o roca en grandes volúmenes y superficie. Si se dan cuenta, un cargador frontal pues solo tiene el cucharón. Eso sí, es un cucharón bastante grande, ¿verdad? Y la función pues prácticamente es un cargador, ¿verdad? Esto se utiliza mucho en proyectos donde la función principal es solo cargar, ya sea cargar camiones o movilizar grandes cantidades de material de un lugar a otro, ¿verdad? El cargador es muy versátil, dado también a su gran tamaño y al tamaño de sus neumáticos, pues es una máquina que puede utilizarse en todo tipo de terreno. No lo podemos utilizar para cortar, ¿verdad? Para cortar, para hacer una excavación, para poder hacer un tipo de dragado por las características. Entonces, básicamente, este es solo para transportar material. En algún momento podemos decir, bueno, tenemos una retroexcavadora que también tiene un cucharón frontal, sí, pero no es tan grande y la altura a la cual puede subirse el brazo, pues no es la que en algún momento pueda tener, por ejemplo, un cargador frontal. Entonces, aquí la clave es que nosotros en algún momento definamos primero que nada qué tipo de, cuando ya tenemos el proyecto, qué tipo de actividades son las que vamos a realizar. Y dependiendo de las actividades, así son los trabajos que va a realizar la máquina y así como definimos nosotros el tipo de máquina que vamos a utilizar. La mayoría de estas máquinas tienen un costo bastante elevado. Normalmente se alquilan para poder realizar ciertas tareas, a menos que sea un proyecto bastante grande o que sea una empresa bastante grande que tenga su propia maquinaria. Pero normalmente cuando nosotros realizamos algún tipo de proyecto, alguna construcción de una vivienda, alguna instalación de algún drenaje, normalmente alquilamos estas máquinas que pues se cobra por las empresas que las poseen, cobran por hora, ¿verdad? La utilización de estas máquinas, porque el costo es bastante alto y que a menos que sea una empresa, como les decía, que se dedique a la construcción o que tenga pues bastantes proyectos, pues ya amerita adquirir o comprar alguna máquina o alguna de ellas, pero normalmente son alquiladas. Entonces es bien importante que definamos el tipo de máquina que vamos a utilizar, porque muchas veces podemos nosotros realizar actividades, por ejemplo, con una retroexcavadora, que el costo por mucho más económico que una excavadora en zonas grandes. Entonces, a veces, si no tenemos bien el funcionamiento de las máquinas, sus características, podemos en algún momento alquilar una máquina que tal vez no va a realizar la tarea de una mejor manera y que va a meritar posteriormente contratar otra máquina para que nos ayude a terminar el trabajo, o por el contrario también podemos comprar una máquina que esté sobre, en este caso que vamos, por ejemplo, contratar una máquina grande, una excavadora, cuando
el trabajo que vamos a realizar lo podemos hacer perfectamente con una máquina pequeña, en este caso una retroexcavadora. Entonces, la ventaja que tenemos una gran variedad de este tipo de maquinaria en la construcción, y eso que ahorita solo vimos algunas que son como las más comunes, ¿verdad? Pero hay una infinidad de máquinas dependiendo de las características de los trabajos que vamos a realizar. Con esto pues damos por concluida la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Me despido de ustedes. Salud.